¿qué tal? Mi nombre es Juan Israel Alonso Ayala y en estos momentos te voy a presentar un video sobre la mecánica de la ventilación pulmonar de la asignatura Bases Teóricas de la Medicina Interna 1 con el doctor y asesor Ernesto Israel Martínez Cervantes. Bienvenido seas a la UNIVIM, Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Me encuentro en el noveno cuatrimestre y espero que sea de tu agrado este video. Bienvenidos. Sin más preámbulo, pasemos a la explicación. Gracias. De nuestro cuerpo y por lo tanto una de las más reguladas, el sistema nervioso, el cual controla el ritmo respiratorio, haciendo que aumente o disminuya según las necesidades celulares. Los principales órganos se conforman por vías aéreas o conductos que están formadas por una serie de elementos cuya función es transportar el aire, humidificarlo, limpiarlo y calentarlo. La zona de conducción, ya que sus paredes son demasiado gruesas para realizar el intercambio gaseoso, en la zona de la respiración las forman los pulmones, donde se realiza el intercambio de gases entre estos y la sangre. Ambas zonas están relacionadas y son imprescindibles para el funcionamiento del aparato respiratorio. El proceso de la respiración, que entra por la nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, pulmones, llegando a los pulmones, se almacena en la inspiración el oxígeno y acumulando y transportando y desechando el dióxido de carbono, vuelve otra vez pasando por pulmones, tráquea, laringe, faringe, boca y nariz para exterminarlo. Los conductos en las vías aéreas, estas sirven para conducir el aire. Los pulmones están formadas en las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos expulsan todo lo que es el dióxido de carbono, hacen la inspiración a través de este conducto. En la faringe es un conducto de paredes musculosas y membranosas que comunica la boca con el esófago. En el ser humano forma parte del tubo digestivo y contribuye a la respiración y a la fonación, pues comunican con las fosas nasales, las trompas de Eustaquio y la laringe. En la laringe, este órgano del conducto respiratorio situado entre la tráquea y la faringe, tienen una forma conoide y está revestido interiormente de una membrana mucosa con 5 cartílagos principales, el mayor de los cuales son las tiroides. Constituye la protuberancia de la nuez y otros 2 de las cuerdas vocales. Su principal función es la de proteger la entrada de las vías respiratorias inferiores e interviene la producción de la voz. En la tráquea, los bronquios y los bronquiolos administran una cavidad pleural, en la cual, a través del mediastino, es el espacio medio de la caja torácica entre las dos pleuras en la columna vertebral y el esternón. Las pleuras son las capas delgadas de tejido que recubren los pulmones y revisten la pared interior de la cavidad torácica, protege y amortigua a los pulmones. La pleura secreta una cantidad pequeña de líquido lubricante que permite el movimiento suave de los pulmones dentro de la cavidad torácica durante la respiración. Por lo tanto, los pulmones son un par de órganos en forma de pirámide dentro de su pecho que permiten que su cuerpo tome oxígeno del aire. Tienen una textura esponjosa y son de color gris rosado. Los pulmones hacen ingresar el oxígeno al cuerpo cuando se inhala y sacan el dióxido de carbono del cuerpo cuando se exhala. La respiración. En todo el aparato respiratorio participa en el proceso de la respiración, sin embargo, el funcionamiento de cada una de sus partes es diferente. El aire que respiramos es filtrado, humedecido y calentado antes de llegar a los pulmones. Son las vías respiratorias las encargadas de llevar a cabo esta función. En la filtración consiste en la eliminación de partículas sólidas tales como polvo y bacterias, etc. En la entrada de las fosas nasales hay una serie de pelos que las captan y la mucosa que las recubre interiormente las atrapa. Los cilios que contienen las mucosas se mueven desplazando el moco cargado de partículas, el cual será expectorado o deglutido, mientras que en la tráquea y los bronquios también están recubiertas de una capa mucosa y que tiene como función acabar de limpiar el aire de todas las partículas. La respiración en el humedecimiento se produce cuando el aire pasa por las vías respiratorias superiores. Este capta la parte del agua que contiene el moco,
humedeciéndose y evitando la desecación de las vías inferiores a su paso. En el calentamiento se realiza a través del contacto de la pituitaria roja, ya que está formada por numerosos vasos sanguíneos. La ventilación pulmonar consta de dos fases, que es la inspiración y la expiración. La inspiración se produce a la entrada del aire oxigenando a los pulmones a través de las vías respiratorias, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. Esta se contrae el diafragma, que baja hacia el abdomen, y los músculos intercostales elevan las costillas. De este modo, la caja torácica aumenta su volumen, lo que provoca una disminución de la presión pulmonar, puesto que los gases tienden a ir hacia el lugar donde la presión es más baja. Se produce la entrada de oxígeno en los pulmones. Los principales músculos que intervienen en el movimiento inspiratorio son músculos intercostales externos, esternocleidomastoideo y escalenos. En la expiración se produce la salida del dióxido de carbono de los pulmones por medio de las vías respiratorias, alvéolos pulmonares, bronquiolos, bronquios, tráquea, laringe, faringe y fosas nasales. Es la fase inversa a la inspiración. La musculatura se relaja, el diafragma sube y bajan las costillas. Como resultado, el volumen torácico disminuye y se produce un retroceso elástico de los pulmones, aumentando la presión de su interior hasta la presión pulmonar, que es mayor a la atmosférica, y se produce el paso del dióxido de carbono al exterior. Los músculos que intervienen en la expiración formando la salida del aire son músculos intercostales internos, músculos recto y oblicuos del abdomen. En el intercambio de gases, la respiración se produce en un intercambio entre el oxígeno inspirado que entra en los alvéolos pulmonares y el dióxido de carbono contenido en la sangre que llega hasta ellos. Existe otro intercambio gaseoso en el cual no interviene el aparato respiratorio, en el que se da entre la sangre y las células. Aquí las células se abastecen del oxígeno de la sangre que llega hasta ellas y se expulsa el dióxido de carbono contenido en su interior hacia la sangre. En la intervención del sistema circulatorio, ambos intercambios se realizan necesaria la intervención del sistema circulatorio. El oxígeno llega a los alvéolos pulmonares por medio de la inspiración a través de la membrana, en la cual la membrana alveolar y de los capilares que los rodean, y penetra al interior de los glóbulos rojos, oxigenando la sangre. Los capilares se van agrupando de los más grandes para formar venas pulmonares. Estas llevan sangre oxigenada hasta el corazón. Al llegar a las células, el oxígeno se separa de los glóbulos y entra en ellas para que se realicen sus funciones. El dióxido de carbono producido por las células recorre el camino inverso y sale de su interior y entra al glóbulo rojo. A través de este circula por los vasos sanguíneos y entra a las arterias pulmonares hasta los capilares alveolares. Una vez allí, atraviesa las membranas capilar y alveolar y llega al interior de los alvéolos. Estos, por medio de la inspiración, expulsan el dióxido de carbono al exterior. En la regulación de la respiración, la actividad del aparato respiratorio está regulada por el sistema nervioso. El centro respiratorio se encuentra en el bulbo raquídeo y controla automáticamente los músculos que intervienen en la respiración, produciendo la inspiración y la expiración según las necesidades celulares. Interviene, pues, el control del ritmo respiratorio, asegurando la correcta ventilación de los pulmones. Aparte de controlar el ritmo respiratorio, el sistema nervioso mantiene las vías limpias de partículas sólidas. El estornudo y la tos son prueba de ello. La fonación son varias estructuras y órganos que llevan a cabo la producción de los diferentes sonidos. Las cuerdas vocales y la caja resonáncica de resonancia formadas por los labios, dientes, lengua, velo del paladar, fosas nasales, laringe, faringe e incluso el tórax. El funcionamiento del habla también depende del sistema nervioso, que controla los movimientos tanto de las cuerdas vocales como de la lengua y de los músculos faciales. Las cuerdas vocales, estas permanecen abiertas e inmóviles durante la respiración. Sin embargo, para producir los sonidos se tensan y se juntan por medio de los músculos laringeos y vibran con el paso del aire expirado. El tono de la voz varía en función del grado de la tensión de las cuerdas vocales y de su longitud. Si son cortas y están muy tensas, el sonido es agudo. Si son largas y están relajadas, la voz es grave.
Esta es la causa por la que los hombres emiten sonidos más graves y las mujeres y los niños son más diminutas o sonidos más suaves o agudos. La intensidad débil o fuerte depende de la cantidad del aire que expulsamos después desde los pulmones. A pesar de tener el mismo tono y la misma intensidad, cada uno de nosotros posee una voz diferente. El timbre de voz, el que permite diferenciar entre unos y otros, está condicionado por las variaciones del paso del aire, la manera de hablar y la forma de la caja de la resonancia. Las enfermedades del aparato respiratorio existen en numerosas relacionadas al aparato respiratorio. Algunas son leves y otras se dan con frecuencia, mientras que otras conllevan cierta gravedad. El resfriado, la sinusitis, faringitis, laringitis, bronquitis, neumonía, tuberculosis, asma, enfisema, cánceres, silicosis, hipoxia, por mencionar algunas de ellas, hacen que haya una inflamación a la acción por la entrada de virus, bacterias o alergias, así también como el daño de infección de los bronquios y de los alvéolos por alguna causa, ya sea por tabaco o alcohol. En la neumonía, la infección de los bronquiolos y los alvéolos pulmonares es producida por virus y bacterias. El asma hace una dificultad de la ventilación producida en la disminución del diámetro de las vías respiratorias y el aire no circula correctamente. Se emite un silbido al respirar o ronroneo y se tiene una sensación de asfixia. Existen varios tipos de asma, como la alérgica y la infecciosa. En los cánceres, las células malignas invaden los órganos respiratorios impidiendo una actividad normal de estos y se da con frecuencia en los fumadores. Si se aplica un tratamiento al comienzo de la infección, oportunamente, estos en muchos casos puede llegar a la curación. Existe un aparato utilizado para medir capacidad pulmonar, que se respira por un tubo que se llega a una especie de vasija suspendida en agua. En la pluma conectada, el recipiente registra los movimientos en un papel o por computadora, donde mide lo siguiente: capacidad pulmonar total, capacidad vital y volumen de corriente. Así sabremos medir el conducto del paso del volumen máximo de aire o el volumen que entra en inspiración normal o el volumen total, entre otros. Por lo tanto, considero de vital importancia que la función de la respiración, que consiste de manera proporcional en un medio por el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el torrente sanguíneo y el medio ambiente externo, suministrado por oxígeno a las células y los tejidos del organismo, eliminando de entre ellos los desechos del dióxido de carbono. Además, el intercambio de los gases, el equilibrio ácido básico, fonación, defensa y metabolismo pulmonares y el manejo de materiales bioactivos, saber conocer es importante, como es en este proceso. Es fundamental, ya que podemos determinar y entender cómo es la fisiología del cuerpo en la respiración de los seres vivientes. Asimismo, conocer las partes que lo conforman para que haya la vitalidad de correspondencia entre inhalación y exhalación, en donde se participan las fosas nasales, boca, epiglotis, faringe, laringe, tráquea, bronquios lobulares, bronquios segmentarios y bronquiolos, así también como los conductos o los sacos alveolares. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.